profunda, acceso u otra evidencia de infección que afecta la incisión profunda al examen directo durante una reintervención con histopatología o examen radiológico o ecográfico, diagnóstico de infección institucional profunda hecho por el cirujano o la persona que lo está atendiendo. No se incluyen infecciones que comprometen el plano superficial y profundo, se catalogan como profundas. O sea, si está superficial y está profunda, se cataloga como profunda. ¿De acuerdo? Vamos a decir superficial y profunda no. Profunda, ¿no? ¿Ya? Infecciones de órganos y espacios que deriven a través de la incisión. O sea, es una infección dentro de la cavidad, pero que se está buscando cómo salir y sale a través de la incisión. El organismo, chicos, yo he visto cosas sorprendentes del organismo. El organismo, cuando tiene algo extraño, pues, trata de deshacerse, ¿de acuerdo? Entonces, por eso a veces producen fístulas, etc. Yo he visto una vez que operé, examiné por el ano a un paciente que había sido operado hace un mes más o menos, mes y medio de una cirugía coloproctológica por la vía abdominal y total, una cosa rara, total, le examino el ano, pongo el espéculo y meto la pinza y lo que saqué por el ano es una gasa mediana, ¿no? Se había olvidado esa gasa dentro de la cavidad por vía abdominal y el organismo inteligente se hizo metiéndole en el intestino. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y por ahí salió, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, para que vean lo que pasa. Entonces, tejido blando profundo son las infecciones de herida profunda, ¿de acuerdo? Y la infección profunda del espacio u órgano se presenta en un espacio u órgano relacionado con el acto quirúrgico, exceptuando en los planos más superficiales y dentro de los 30 días de la cirugía. En caso de presencia de cuerpos extraños, prótesis similares, la infección puede presentarse hasta el año de la intervención. Criterios diagnósticos: drenaje lateral purulento a través de un tren localizado en el espacio u órgano, aislamiento de un germen procedente de un líquido o fluido procedente del espacio u órgano. Ahora en la mañana era una infección de sitio superficial, ¿no? Pero bien abrió el doctor, emanó 200 centímetros cúbicos de una secreción espesa, el doctor decía petróleo, ¿no? Era sangre, ¿no? Que estaba ahí acumulada, ¿de acuerdo? Aislamiento de un germen procedente de un líquido o fluido procedente del espacio u órgano relacionado, acceso o infección evidente en el espacio u órgano, y evidenciar la restauración o por imagenología. Y diagnóstico del espacio u órgano relacionado por el cirujano, ¿verdad? Bueno, el cirujano explora y así como, ¿verdad? Como habíamos visto lo de las... ¿quién define si es que son más de 20 días, etcétera? Es el médico legista, igualito acá lo define el cirujano, ¿de acuerdo? Entonces, cultivos, rara vez hacemos cultivos de heridas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque definitivamente conocemos la microbiota, ¿de acuerdo? Entonces le damos tratamiento. Vamos a ver al final de la clase que hay peritonitis de tipo terciaria que necesitamos aquí de cultivos, pero después los cirujanos rara vez hacemos cultivos, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, aquí ven una infección profunda en la tomografía, ¿de acuerdo? Esto no lo vamos a tocar con los dedos, ¿no? ¿De acuerdo? Lo tocar con la tomografía, ¿no? Los dedos, ¿no? Un dedo ahí y llegar aquí, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, cuando es órgano, cavidad, incisiones de herida de órganos y cavidades. Frecuente cuando se opera de apendicitis, ¿no? Y dejamos todo cerrado y el paciente viene con fiebre 10, 12, 13, 14, 15 días después, con fiebre básicamente, ¿no? Y entonces, con cierto dolor, de reconstrucción, uno le pide una ecografía y encuentra una conexión, ¿no? Le pedimos una tomografía y definimos eso de ahí. Y hay que ver si es que cómo tratamos eso, si es que damos antibióticos, si es que le dejamos un drenaje, si le hacemos un drenaje
momentáneo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuáles son los signos habituales? Nuevamente calor, rubor, tumor, dolor, secreción purulenta. No, secreción purulenta. Bien. Tasa de infecciones en sitios quirúrgicos, factores determinantes, dependientes del microorganismo, dependiente del huésped, dependiente de la cirugía del cirujano. Siempre, cuando han hablado ustedes de infecciones en medicina, siempre generalmente es huésped, medio ambiente, ¿no? ¿De acuerdo? Pero nunca le echan la culpa al médico, ¿no? En el caso de cirugía, sí, ese es otro factor. ¿De acuerdo? O sea, el cirujano, dependiente de la cirugía y el cirujano, ¿no? Entonces, dependiente del huésped, puede afirmarse que todas las heridas quirúrgicas están contaminadas por bacterias, pero solo una minoría de los pacientes sufre infección clínica. Y esto se debe a que la defensa del huésped son eficientes, a mayor resistencia del huésped y menor riesgo de infección. Recuerden lo siguiente, cuando operamos hacemos antisexia, ¿no es cierto? ¿Está estéril la piel? No, ¿no es cierto? Entonces, a la hora que uno corta, ¿no? En teoría se debe de enfrentar con alguito, ¿me entienden, no? Usted ya lleva traumatología, ¿no es cierto? En traumatología, si es un traumatólogo de esos quisquillosos quieren hacer todito bien bacán, agarra una cadera y va a poner una prótesis y ahí sí, pues, maldita infección, porque se le cae una infección, ¿no? Entonces compra lo que se llama un vitray, ¿de acuerdo? Que es un plástico grandazo, viene y ¡pam! Lo pega, ¿no es cierto? Y sobre eso opera, eso está estéril, ¿de acuerdo? Entonces la exposición es menos, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Los cirujanos abdominales rara vez utilizamos esas cosas, no sé, lo que hubiera ahí usamos para operar operaciones grandes, pero no, así no, ¿de acuerdo? Entonces aquí está ese ejemplo de lo que puede pasar. ¿Han visto el rey? ¿No han visto los pegaderos? Sí. Sí, ¿no es cierto? Eso es lo que están haciendo en salud, porque en la policía como para con cita de embalaje nomás, ¿no? ¿Sí? ¿Qué están haciendo en misa? ¿Han visto pegadero? ¿Usan o no? Sí, ¿no es cierto? Voy a estar rajando de los dependiente de las cirugías, hermano, el tratamiento quirúrgico es un tratamiento agresivo, requiere el cirujano actúe mediante procedimientos cruentos en diferentes zonas del organismo, lo que crea ambientes adecuados donde pueden proliferar los microorganismos contaminantes que se localizan en las heridas sujetorias en el interior de las cavidades, produciéndose las infecciones quirúrgicas. Yo les hablaba de Hans, ¿no es cierto? Hans era de esos cirujanos que introdujo los guantes, ¿no? Pero él era un cirujano muy elegante, ¿de acuerdo? Decía, no me toca con las manos, ¿de acuerdo? Casi todo era con instrumental, ¿de acuerdo? Claro que él operaba a los inicios humanos, ¿no es cierto? Entonces todo tenía que ser con instrumental. Y era de los que, yo cuando me formé, yo en el año 89, por ahí, cuando fui a mi internado en el año 85, entonces había don Aurelio Díaz Ufano, era un cirujano flaquito, todo delgadito, más en el hospital donde yo decía, él era un cirujano así muy elegante. No querías que te metan la mano ahí, ¡saca la mano! Y todos eran malhumorados, los viejitos esos, ¿no? Pero operaba de forma muy elegante, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo uno manipula los tejidos? Yo les decía, pues, no estoy metiendo agua oxigenada a las heridas, ¿no? De repente cuando está un champú puede ser para limpiar la herida, pero en términos generales las heridas limpias no hay que meterle agua oxigenada. Y ahora vamos a ver con limpia. Microbiota de la piel, mucosa reforzada de nutrición, depende de dónde estemos operando, cabeza y tracto respiratorio, tracto gastrointestinal, aparato tomo urinario y la piel. ¿De acuerdo? Ya más o menos es conocido, entonces por lo general ya cubrimos ese espectro. ¿Dónde están? Los cirujanos trabajamos con las vísceras huecas, sabemos de qué se infectan en términos generales. Todo en el intestino delgado hacia arriba, casi todos son gram negativos, ¿de acuerdo? Gram negativos. Los del estómago, en el estómago en teoría no debería de haber gérmenes, ¿de acuerdo? ¿Ya? Pero si es que hay gérmenes, generalmente son de la flora oral, de la saliva. Y
y ahí son pocos, ¿de acuerdo? Pero el ácido lo estamos en cambio de la válvula ileocecal de vías terminal hacia el colon, ya ahí son los anaerobios, ¿de acuerdo? Entonces ahí también hay que saber qué antibióticos utilizamos. Y ahí vamos terapéutica y en términos generales para los gram negativos utilizamos cefaloporinas de tercera, aminoglicósidos, ¿no? Sí, puede ser, ¿de acuerdo? Y para los anaerobios que utilizamos, chicos, clindamicina, metronidazol, básicamente, cloranfenicol también cubre, ¿de acuerdo? Cloranfenicol también. Ahí en ese programa usamos cloranfenicol, porque tenemos metronidazol y clindamicina. En cambio, los medio monumental de MISA todavía están medio misios, se utiliza cloranfenicol, ¿ya? Muy importante ciudadano un montón de cloranfenicol. Bien, el tracto respiratorio depende, ¿ya? Y microorganismos aislados en las infecciones, lo que decía, gran positivo, gran negativo, cambia, nosotros tenemos más cirugía general, gran negativos y gran anaerobios. Bien, entonces, visto estas consideraciones, ahora vamos a hablar de las clasificación de las heridas quirúrgicas según el grado de contaminación. Las heridas según el grado de contaminación pueden clasificarse en heridas limpias contaminadas, heridas contaminadas y en heridas sucias. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo del grado de contaminación, ¿ya? ¿Tiene mano? ¿Todos? ¿Ya? ¿Acá? Bien, entonces, heridas limpias contaminadas y sucias. Bien, ahora el porcentaje en el cual se infecta es todo un rompecabezas en la literatura. Cuando dicen el doctor Hirakata no usa la bibliografía que vamos a usar, bueno, depende de la bibliografía que utilicemos, ¿de acuerdo? Y los porcentajes son diferentes. Yo me rasco la cabeza, se me cae el pelo y digo, ¿por qué razón es tan diferente? ¿De acuerdo? Debe haber un motivo por el cual es tan diferente. Y que justamente depende también de la mano del cirujano. Entonces, según Schwartz, las heridas limpias se deben infectar entre el 1 al 5.4%. Las heridas limpias contaminadas entre el 2.1 y el 9.5%. Las contaminadas entre el 3.4 y el 13.2%. Y las sucias entre el 3.1 y el 12.8%. Según un trabajo que hacen allí, ¿de acuerdo? ¿No? En teoría, uno dice, bueno, ¿y por qué las sucias deberían de infectarse más que las contaminadas? Pero sí, salió a investigador. En Savistone es de 1 a 5%, de limpias contaminadas de 3 al 11%, contaminadas del 10 al 17% y las sucias más del 27%. Esto más o menos va así, ¿no? De acuerdo al grado de contaminación. Mayor contaminación, mayor infección. Este libro de NMS cirugía, menos del 2%, de 3 a 4, de 7 a 10, de 30 a 40. ¿De acuerdo? Y la cosa no queda ahí. Harvey Moore, miren estos porcentajes más bajos, ¿no? ¿De acuerdo? ¿No? Más bajos, ¿no? 2 puntos de la toma. Entonces uno dice, bueno, y el tal, ya pues, toma el doctor Hirakata un examen y después le saco la cosa de eso de ahí. Y es un problema, ¿no? Y si le pongo a uno, me jalo a todos porque le voy a decir, no, porque ese es de otro autor, ¿no? Le voy a decir, ¿no? Total, va a haber todo un problema. Entonces, analizando todo esto depende pues de la mano del cirujano. En algo tenemos que basarnos. Entonces nos basamos en lo que a la larga lo que dice el doctor Hirakata es ley, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Para que tengan una idea, de las heridas limpias deberían de infectarse en menos del 5%. ¿De acuerdo? Más o menos abarca lo que está en todo. Las limpias contaminadas menos del 10%. ¿Ya?
Las contaminadas menos del 15%, 15 a 20%, y las heridas sucias o infectadas menos del 30%, puede ser tan alto como el 40%. ¿De acuerdo? ¿Sí? Más o menos para que tengan ustedes una idea. Pero hay un detalle. ¿Por qué razón algunos autores tienen menos? ¿Por qué? Porque uno puede decir, bueno, opera mejor. ¿No es cierto? ¿Sí? Pero hay un detalle que vamos a ver a continuación, que depende de cómo uno juiciosamente trate esa herida. Si yo, todo lo que opero, limpio, sucio, con deposición, con todo lo cierro, voy a tener más o menos esa tasa de infecciones. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero si es que yo las limpias las cierro, las limpias contaminadas también las suelo cerrar. En cambio, cuando encuentro una contaminada ya dudo mucho en cerrarla. ¿De acuerdo? La cierro, no la cierro, estoy desfumando mecánicas, no sé si cerrarla o no. En todo caso, si tengo dudas, la dejo abierta, algo así. Y entonces yo, en lo personal, las heridas sucias o infectadas, todas las dejo abiertas. Las dejo abiertas. Lo que hablamos en la clase anterior. ¿De acuerdo? Cierre primario, cierre secundario, cierre terciario o primario diferido. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo veo las heridas limpias, las cierro. Cierre primario. Las limpias contaminadas, generalmente también las cierro. Cierre primario. ¿De acuerdo? En cambio, las contaminadas, hay veces las dejo, le doy opción para, le dejo un DRE o en todo caso decido hacer cierre terciario o primaria diferida, y las sucias o infectadas definitivamente las dejo para cierre diferido, ¿no? Primario, terciario o primario diferido. Entonces, si es que yo actúo así, se me deberían de infectar menos las heridas. Entonces me saldría un porcentaje. ¿De acuerdo? Y en eso, en el mismo servicio hay mucha diferencia. Hay quienes cierran todo, no es casi nada de dreno. Y entonces pasa lo que le pasó a este señor que les estoy contando, que es una cirugía limpia, claro, ¿no es cierto? ¿Ya? Es una cirugía limpia. Pero en una evacuación uno se seca tanto, y entonces yo en lo personal dejo un dren de succión cerrado. ¿De acuerdo? Ya saben lo que es un dren de succión cerrado, ¿no lo han visto? Es un tubito cerrado que va a un chupón que jala. ¿No? ¿Listo? No. ¿No? Sí, no. Claro, es un EMOVAC, ¿de acuerdo? Es un drencito que se coloca en los traumatólogos, lo utilizan bastante, dicho de paso, los traumatólogos utilizan EMOVAC, las operaciones de cadera, le dejan, ¿no es cierto? No sabes. No se entró a la sala, ¿sí? O sea, en traumatología ni hueso has comido. Pobrecita, ni hueso. Bueno, entonces, sigamos. Herida sucia no infectada. Entonces vamos a ver esto, entonces es una herida limpia. Herida limpia se debería de infectar menos del 5%, que son cirugías primero electivas, no urgentes. Las cirugías de urgencia ya no son limpias, ¿de acuerdo? Deberían también, ¿no es cierto? No existe inflamación sin invadir la cavidad orofaringea o los tractos respiratorios, intestinos o medios urinarios. Esta es la clave para entender, chicos. Una herida limpia nunca abre aparato respiratorio, digestivo o urinario. Entonces, nunca abre nada que provenga del endodermo. ¿De acuerdo? Nada que provenga del endodermo. ¿Estamos de acuerdo? Si es que una cirugía de tiroides, operan una tiroides y está ahí abajito está la laringe. Si es que no la abren, es una cirugía limpia. ¿De acuerdo? Una operación de una hernia, uno no abre intestino, no abre tracto urinario, entonces también es una cirugía limpia. ¿De acuerdo? Si yo saco un linfoma, cualquiera de estas cosas, es una cirugía limpia. ¿De acuerdo? Entonces, con una buena técnica aséptica y antiséptica, no deberíamos de tener una tasa de infección muy elevada. ¿De acuerdo? Si es que uno tiene una tasa de infección elevada en las
cirugías limpias, entonces uno debe revisar su protocolo de ascenso y licencia. Algo está yendo mal, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces, se supone que por eso hay ciertas normas ahí en el Almanzor. Entonces, nada, en esas ocasiones los estudiantes de medicina son mal bienvenidos, ¿cierto? ¿No? Porque hay un montón, debería de aumentar la tasa de infecciones. En el Hessen hemos metido hasta 6. La otra vez llegamos a Sara, tengo una foto acá, ¿no? 6 metidos en la salón de la cierre, ¿de acuerdo? Entonces, la herida es cerrada por primera intención, ¿de acuerdo? Aquí por eso le decía cerrada por primera intención. Y son las heridas con sistema de drenaje cerrado, como les decía, lo del hemovac, y las heridas incisionales operatorias luego de un trauma contuso, ¿de acuerdo? Un trauma contuso. Las heridas. Ahí viene un trauma contuso que produce una fractura, ¿de acuerdo? Entonces hay que operarlo, ¿de acuerdo? Entonces no tiene una herida allí, entonces el traumatólogo entra, opera, ¿no? Opera eso de allí, es una herida limpia, ¿de acuerdo? Es una herida limpia, siempre y cuando tengan todas las medidas del caso, ¿no es cierto? Eso es una herida limpia, la tasa de infección no debería ser mayor de 5%. Una herida limpia contaminada, realizada en medio controlado y con material estéril, pero se realiza apertura de mucosa sin evidencia de infección gastrointestinal, genitourinaria o respiratoria, ¿de acuerdo? Basta con que yo abra una mucosa del tracto digestivo, respiratorio o urinario para que esa herida deje de ser limpia y pase a ser limpia contaminada. ¿Listo? Si yo opero un apéndice, ¿de acuerdo? Estoy abriendo, sacando el apéndice y queda expuesta la mucosa del apéndice, ¿no es cierto? Puede ser que una cuestión es que no tenga infección, ¿de acuerdo? Yo opero una vesícula electiva, ¿de acuerdo? A la hora que yo corto mi cístico, ya dejo expuesto la mucosa de la vesícula biliar, ¿no es cierto? Aún así no hay infección, entonces las colecistectomías, por definición, son también cirugías limpias contaminadas, ¿de acuerdo? Limpias contaminadas. Hay derrame mínimo del contenido intestinal en cavidad, ¿de acuerdo? Entonces es una cirugía electiva que yo tengo abierto, voy a hacer una anastomosis, entonces tengo que cortar el intestino, ¿de acuerdo? Saco un pedazo de intestino y de repente chorrea algo de líquido intestinal, pero lo tengo bajo, todo controladito, no se chorrea todo. Entonces esa herida también es una herida limpia contaminada. Violación mínima de la técnica aséptica, ¿de acuerdo? Es decir, algo pasó, ¿de acuerdo? Algo pasó por ahí, vino por ahí, y metimos al alumno de medicina, y el alumno de medicina le picaba la nariz, se arrancó la nariz como los guantes, le gritaron, todo sobre ahí, una violación mínima. ¿Por qué la miras ella? Además, no te cuento, ¿sí? Mira, no, eso sí, pero es interesante, ¿no? Sí, no, si le pica algo, a veces la instrumentita y la instrumentita le raja, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿De acuerdo? Yo estoy operando, y estoy ahí operando, y o sea, se me está cayendo los lentes, entonces, si no está la circulante, ya hago esto, estoy operando con el láser que está a mi costado, entonces yo hago así, ¿no? ¿De acuerdo? Me acomodo, ¿me entienden, no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Pero esos son... Ahí no hay violación mínima de la sexo de la sexo. No, lo que yo les decía, ¿no es cierto? Si es que les pasa algo en sala, avisen. ¿De acuerdo? Avisen y no pasó nada. ¿De acuerdo? La circular interior. Claro, y cuando pasan esas cosas, chicos, en acción hay que comunicar, ¿de acuerdo? Porque pasa para una consulta para seguimiento. Sí, porque hay sitios en la UNE es tan estricto que, bueno, unos
Chinca, me hincó ahí operando en la una. Nada, la enfermera dijo nada, comunicar. No hay nada. Nada aquí ni 8 cuartos para comunicar. Lo tuvieron yendo 3 días ahí a pasar consulta por el infectólogo, pruebas de VIH, hepatitis, todo eso de ahí, ¿de acuerdo? Para que después no vaya a haber problemas, ¿de acuerdo? Entonces, pero eso de ahí. Bien, sigamos. Derrame mínimo al contenido intestinal, retención mínima de la técnica séptica, colocación de drenaje portería. Si uno deja de drenajes en herida, como el caso que les estoy contando, porque yo tengo una herida, un apéndice, está todo sucia la herida, le dejo yo un tren en la misma herida, ya ahí ya es una herida limpia contaminada, ¿de acuerdo? Heridas limpias con retraso en su cierre de más de 4 a 6 horas. Una herida limpia que yo me demoro en cerrar más de 4, más de 6 horas, deja de ser limpia para pasar a ser limpia contaminada. ¿De acuerdo? Me cuenta ese muchacho que viene con un corte en la cara, supuestamente es una herida limpia. ¿De acuerdo? Pero si nos retrasamos en el cierre, deja de ser limpia para pasar a ser limpia contaminada. Bien, heridas contaminadas, ¿no? Herida quirúrgica, traumática, con al menos una de las siguientes condiciones: apertura de mucosa con evidencia de infección y sin pus. ¿De acuerdo? Sin pus. Un apéndice congestiva, la axedano, porque por definición por el absceso ya tiene pus, ¿de acuerdo? Todas son heridas contaminadas. Derrame grosero del contenido intestinal en cavidad, violación mayor de la técnica séptica. Herida traumática mayor de 4 o 6 horas de producción accidente, heridas crónicas abiertas que van a ser cerradas o injertadas, todas son heridas contaminadas. Y heridas sucias o infectadas es más fácil de definir. ¿Por qué? Porque herida que ya presenta signos de infección, pus o absceso antes de hacer la incisión. ¿De acuerdo? ¿Se dan cuenta? Una apendicitis, que ya vemos una apendicitis que ya sospechamos que está perforada y encima está con la pus derramada y con los coprolitos sueltos, ¿de acuerdo? Ya a la hora que nosotros abrimos la herida, por ahí va a salir toda esa cochinada, ya es una herida sucia o infectada. Perforación preoperatoria de los tractos gastrointestinal o referente biliar o tracto bronquial. Un paciente aliado, chillado, con perforación intestinal o de cualquier tracto, sea respiratorio o lo que sea, ya eso es una herida sucia o infectada. Trauma penetrante de más de 4 horas de evolución, ¿de acuerdo? Ya hemos visto lo que es trauma penetrante, perforante también, ¿no? ¿Ya? Heridas traumáticas antiguas que requieren tejido desvitalizado, ¿de acuerdo? Vamos a ver eso. Entonces, esos infectan más del 30%. Entonces, a medida que se va aumentando las infecciones, las tasas de infección de herida aumentan, ¿de acuerdo? Ahora, y esto es a lo que yo les decía. Si yo opero un apéndice, una apendicitis, y la apéndice está congestiva, catarral, no hay ningún problema, ya es una herida limpia contaminada, la cierro. ¿De acuerdo? Si es que tengo una apendicitis que es abscedada, ¿de acuerdo? Pero no está perforado el apéndice, ¿de acuerdo? Y yo la opero con una técnica bien bacán, no dejo que se derrame nada, saco el apéndice sin que haya una sola gota de pus que se haya derramado, todo bien, ¿de acuerdo? Entonces sigue siendo una herida limpia contaminada. Limpia contaminada. ¿De acuerdo? Si es que se chorrea algo de pus por ahí o hay algo en la técnica, etcétera, ya pasa a ser contaminada. ¿De acuerdo? Y si yo opero, no está perforado el apéndice, pero a la hora de ponerle una pinza se revienta el apéndice porque se hace tensión, pero se contaminó por lo que yo hice, ¿me entienden? ¿No? Entonces eso pasa a ser ya contaminado, ¿de acuerdo? Pero si yo opero un apéndice que ya cuando lo abrimos ya está perforada, el coprolito está libre, encima hay pus, esa ya es una sucia, ¿de acuerdo? Yo en lo personal las sucias no las cierro, las afronto pero no las cierro, las dejo allí, ¿de acuerdo? Entonces si es que yo las dejo abiertas para un cierre diferido, entonces rara vez se me va a infectar la herida, ¿de acuerdo? No la vamos a, por lo menos si se infecta ahí, sin embargo no se va a hacer una cosa fea,
¿de acuerdo? Y después de unos días que está lavando, de repente ya le pongo la anestesia, le dejo un tren abajo y lo cierro, ¿de acuerdo? Pero ya no pasa a las estadísticas como una herida infectada, ¿de acuerdo? Entonces, mi estadística debe de ser bien baja. En cambio, al que todo lo cierra, se le va a infectar y va a regresar, como ha venido este paciente, ¿de acuerdo? Y ese sí va para la estadística como herida infectada. ¿De acuerdo? Entonces, por eso les decía, depende mucho de quién lo haga. Yo en lo personal, si yo digo que tengo un 40% de probabilidades de que se infecte, yo lo dejaría. El otro cirujano dice, doctor, pero cierro. ¿Por qué? Porque 40% de que se infecte, pero tiene 60% de que salga bien. ¿De acuerdo? Bajo esa lógica, ¿no? Pero yo le digo, sí, pero yo soy medio picón, no me gusta eso. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque esa que se infecta feo. El paciente va a decir, se me ha infectado seguramente porque me han operado mal. ¿De acuerdo? El paciente no entiende de razones, no, se me ha infectado porque me operaron mal. ¿De acuerdo? Y no es porque le hayan operado mal, simplemente es porque tenía que suceder lo que iba a suceder. ¿De acuerdo? Entonces, no, yo prefiero dejarla abierta, lavarla bonito y cuando ya el tercer día veo de que todo está bien, tercero, cuarto, las infecciones de herida operatoria, tradicionalmente, cuando les preguntan preguntas, se diagnostican entre el cuarto y el quinto día. Cuarto y el quinto día. Las heridas postoperatorias sean limpias, contaminadas o sucias. Al primer día no va a haber mayor cosa. Al segundo día tampoco va a haber mayor cosa. Generalmente cuando viene toda una infección están entre el cuarto y quinto día. Hay situaciones raras en donde uno opera un apéndice, ¿de acuerdo? Y de repente hay anaerobios ahí metidos y uno cierra y al día siguiente nomás uno encuentra que está roja la herida y se está corriendo hacia atrás. Cuando vean eso de allí, entonces lo primero que deben de hacer es rezar. ¿Por qué? Porque ahí sí la cosa no está tan bonita, porque ahí uno dice miércoles, ahí sí hay un germen medio de esos como agentes, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muy agresivo, ¿de acuerdo? Ya empieza a ser una fascitis, ¿de acuerdo? Eso no es normal. Entonces ahí hay que preocuparse. Ahí lo primero que hay que hacer es abrir la herida. Abrir la herida, si no tiene antibióticos, empezar a cubrir gérmenes agresivos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, ahí no van a encontrar pus, lo que van a encontrar es una tremenda inflamación roja, ¿no? Entonces empieza a ser una fascitis, ¿de acuerdo? Entonces, lo vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? Pero eso ya claro. Lo más común es de que si uno tiene buenas defensas, entonces se empieza a infectar esa herida y entonces aparece calor, rubor, temor, dolor. Llega la emergencia, como llega este paciente, ¿ya? Chicos, ¿qué cosa? No le pidan una ecografía, ¿ya? Agarran una aguja, una jeringa con una aguja 18, metan allí, aspiren, a veces sale pus, bingo, ¿no? Entonces lo único que hacen es soltar 1, 2, 3 puntos y abrir la herida y ahí se van a hacer famosos ustedes, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Pero rara vez necesitan ustedes una ecografía, rara vez. A menos que estén diagnosticando infecciones de sitio o de espacio. Gracias, Cintia. Esto sí, te puedo preguntar el pensado. Bueno, ok. Muy bien. Entonces, bien. Bien, herida sucia o infectada. Y las infecciones de espacio, de sitio, es otro tema, ¿de acuerdo? Los accesos intraabdominales, ya el germen de radiografía. Si son pequeñas, las podemos drenar. Se le puede dar tratamiento médico y observación, ¿no?
Pero si es que clínicamente no va bien, con fiebres, con épicas, ¿no? Etcétera, lo mejor es drenar. La primera opción siempre es drenaje percutáneo, ¿de acuerdo? Hoy en día no, la primera opción es drenaje percutáneo. El problema radica en que aquí en Chiclayo no tenemos radiólogos intervencionistas que suelan hacer en forma rutinaria drenajes percutáneos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que hacerlo en los cirujanos, ahí está programada, por eso una bota, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. ¿Ah? Vio a Judas ahí, ¿ya? Pero se resolvió con tratamiento, ¿de acuerdo? ¿Ya? Bien. Vamos a hablar sobre complicaciones de las heridas quirúrgicas. Esta clase acaba a las 4:15. Bien, complicaciones de herida quirúrgica. Bien, cuando hablamos sobre traumas y etcétera, sobre heridas, les decía yo que toda herida es susceptible de que se infecte, ¿de acuerdo? Ese es un hecho inherente a las heridas. Cualquier tipo de cirugía es susceptible de que tienen este desastre, ¿no? Una paciente que es sometida a una dermoidectomía y miren cómo puede terminar, ¿de acuerdo? Se infecta esta cirugía y horrible, ¿no? ¿De acuerdo? ¿No? Esta vez una herida de una apendicectomía, ¿de acuerdo? Y que se infecta, ¿no? Y por eso les decía yo, esto es producido por los puntos, ¿no es cierto? ¿No? Por eso les decía, qué horrible cuando uno ajusta los puntos, ¿no? Puede terminar así, horrible, ¿no? Y acá al fondo ven ustedes la paneurosis y con el vitril aquí al fondo, ¿no? Ya, aquí tienen una herida, esto no es pus, esto se llama fibrina, ¿de acuerdo? Fibrina, por si acaso, ¿no? Pero son infecciones de sitio operatorio. Miren esa infección también de herida operatoria. Otra infección de herida operatoria. Bien, ¿qué cosa es una dehiscencia? ¿Qué cosa es una dehiscencia? Es la apertura durante el postoperatorio inmediato de los conductos anatómicos que fueron cerrados. Es decir, se abre, o sea, una herida que uno opera un paciente de abdomen generalmente, hay ruptura de los planos que uno cierra. Entonces, recuerden ustedes, chicos, de que técnica operatoria, me dijeron por ahí que no les enseñan tipos de incisiones porque les han dicho en técnica operatoria que en cirugía le vamos a enseñar. En técnica operatoria se supone que no les enseñamos incisiones, deberían enseñar en cirugía, deberían enseñar en técnica operatoria, que eso es técnica operatoria. Yo les decía, el curso de cirugía no es intención enseñarles a operar, sino a diagnosticar enfermedades, ¿no es cierto? Y también técnica operatoria deberían enseñar cómo se opera. Bien, entonces, una dehiscencia de una herida puede ser completa o evisceración, se abren todos los planos, o incompleta, se abren solo la aponeurosis en forma parcial. Operan ustedes, imagínense, hacen una operación y ¿qué resulta? Que el paciente tose y ¿qué resulta? A la hora que van a examinarlo, descubren con la sábana y tienen todas las tripas ahí salidas fuera de la herida operatoria. Eso se llama evisceración, ¿de acuerdo? Evisceración. Se abren todos los planos. Y puede ser incompleta, se abre solo la aponeurosis. Entonces no hay. Entonces puede ser de que la piel y el tejido celular estén cerrados, pero se rompe el plano del músculo y de la aponeurosis. Esto es una dehiscencia incompleta. ¿De acuerdo? Y también puede ser que se abra todo y se haga una dehiscencia completa. ¿De acuerdo? Ahora, no necesariamente el paciente se eviscera en todas las veces. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué resulta? Que cuando uno tiene evisceración en las vísceras de la cavidad abdominal a través de una herida dehiscente, puede ser de 3 grados, ¿ya? Puede ser parcial o puede ser total. Es una evisceración
del primer grado si la víscera no alcanza el plano cutáneo. ¿De acuerdo? Es decir, el intestino no sobrepasa el límite cutáneo. Es de segundo grado si el borde mesentérico de la víscera alcanza el plano cutáneo, y es de tercer grado si el borde mesentérico de la víscera alcanza el plano cutáneo. Esto lo vemos fácilmente muy bien. ¿De acuerdo? Si es que la víscera no alcanza el plano cutáneo, es de grado 1. Si es que el borde antimesentérico, aquí el intestino tiene dos bordes, el antimesentérico y este es el mesentérico. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, si el borde antimesentérico no sobrepasa el plano cutáneo, es del segundo grado. Y si es que el borde mesentérico ya sobrepasa el borde aquí, ya es del tercer grado. O sea, este ya es un grado 3, que tiene todas las vísceras en mano, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, esto es una emergencia, por supuesto, si uno ve y uno encuentra esto de acá, es una emergencia. Las principales causas de evisceración son factores condicionantes y preexponentes de evisceración, aumento de la presión intraabdominal, es decir, que el paciente haga un hilio prolongado, que tenga vómitos, tos crónica, asitis, alteración de los tejidos, malnutrición, diabetes mellitus, tratamientos con esteroides, pacientes con neoplasia, evolución local de la herida, si es que hay infección, si hay hematomas, si es que hay isquemia. ¿De acuerdo? Aquí tiene que ver mucho el cirujano, la técnica quirúrgica, la forma del cierre y el material. ¿De acuerdo? Entonces, depende mucho de la técnica operatoria del cirujano, y algo que dice ahí es infección. Ese es el motivo por el cual que no me gusta que se me infecte la herida. ¿De acuerdo? Porque si se me infecta la herida, tiene mucho más probabilidades de que se viscere, o en todo caso más adelante desarrolle una hernia incisional o eventración que ya han visto, ¿no es cierto? ¿Han visto, no? En sus prácticas pacientes con eventraciones. Sí. Hernias incisionales, ¿no? Claro, eso generalmente mala técnica o se infectó. ¿De acuerdo? Entonces, si un cirujano usa una buena técnica y evita que se infecte la herida, es más raro que se haga una hernia incisional o se viscere. Hoy ese pacientito que vimos en la práctica es un paciente que hace 18 años operé, ¿no? Hace 18 años tenía una incisión horrible, ¿no? ¿De acuerdo? Hace 18 años entró con una peritonitis, tuve que separar un pedazo de hilo terminal, terminó la anatomía patológica informando estranguloides temporales, ¿no? O sea, el pobre le echaba el trago tremendo, y así en esas condiciones infestó, pero con estranguloides, ¿no? Entonces la peritonitis terminó con colostomía, con un montón de cosas. Lo veo después ya de 18 años haciendo una administración, ¿no es cierto? Se entró a que la reparen y total terminó haciendo un hematoma ahí, ¿no? Que ya se lo ordenamos en la mañana, ¿no? Entonces todos esos factores tienen que ver. Así que en el caso de cirugía, por eso sí tiene que ver mucho el factor de la técnica operatoria que utiliza el cirujano. ¿De acuerdo? ¿Ya? Cada uno tiene su forma de cerrar. Y yo les decía, no sé si les decía, pero en todo caso ya uno dicta tantas clases que ya no sé si me dijo o no les dije, pero les decía que la cirugía es como cocinar, ¿no es cierto? No es lo mismo que cocine uno que cocine el otro, no sale igual, ¿no es cierto? Entonces que uno cierre, que otro no cierre, uno agarra un montón de tejido, otro agarra poquito tejido, otro da puntos pasos más largos, otros puntos más cortos. Entonces todos esos factores determinan al final el resultado final. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hablar sobre heridas quirúrgicas de infecciones severas de partes blancas. Vamos a hablar sobre las infecciones de partes blancas. Entonces, las infecciones de tejidos blandos constituyen un grupo heterogéneo de infecciones que afectan a los tejidos blandos no parenquimatosos, especialmente el tejido celular subcutáneo, las fases musculares y el músculo. Cuando llevamos terapéutica, les hice yo la clase de infección de partes blandas y del aparato respiratorio, ¿no es
es cierto? En el cual, ¿se acuerdan? Para neumonías extrahospitalarias se acciona 2 gramos, etcétera, etcétera. Para infecciones de partes blandas usamos nitroxacinas, cefaldotinas, cefalexina, cefalopolina de primera generación claramente. ¿De acuerdo? No se acuerdan ustedes. ¿Se acuerdan? ¿Quién no se acuerda? Chicos, deberían de acordarse, ¿ya? No deberían, tienen que acordarse. Yo les decía a sus compañeros en la mañana que me disculpen si es que soy muy sarcástico, creo que sí soy sarcástico, ¿de acuerdo? Pero hay cosas que sí ya deberían de saber. Antibióticos ya deberían de saber porque son un montón de cursos con los libros, ¿no? Ahí estaba en la trivia y definitivamente también hacen preguntas, ¿no? Por un lado, por otro lado, analgesia. Chicos, a estas alturas los cirujanos que hacemos operamos, cortamos. Y cuando uno corta, por madrecita que duele. Y no pueden ustedes, una señora que llegó, ¿no? Con postoperada de hemorroides. La pobre postoperada de hemorroides no estaba tomando nada, vino con un dolor tremendo, diabética. El médico que lo vio le dijo: se ha infectado, tiene absceso perianal. Le vio el internista, le dejó escala móvil de insulina. Cuando vemos, revisamos, la glicemia estaba normal, 109, ¿no es cierto? O sea, estaba normal. El hemograma estaba normal, tampoco tenía ninguna infección. Chicos, simplemente era una paciente postoperada de hemorroides que tenía la herida abierta porque así tenía que ser, así ha sido, así es y así será. Y esa herida va a cerrar por segunda intención. Y si tuvieran ustedes una herida así como tenía la señora en el ano, les juro que les va a doler. Y la única forma de que no le duela es con una adecuada terapia analgésica. Entonces le dejamos su metronidazol y le dejamos dejamos en este momento su metamizol para que le pase el dolor, y después le dejamos paracetamol. Y yo les decía que en cirugía no estamos jugando a la comidita con paracetamol 500 miligramos cada hora. En cirugía utilizamos 1 gramo cada 8 horas. ¿De acuerdo? Dosis máxima del paracetamol, más o menos 4 gramos diarios, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces podemos darle a 4 gramos, ¿no? Entonces, prácticamente con 3 gramos en 4 horas. Y si es que no, y si es que de repente es mucho, podríamos asociar paracetamol con ibuprofeno, paracetamol con naproxeno, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Para que le cambie el dolor. Al mediodía la señora pidió su alta, ¿no es cierto? Solita, de lo más bien. Doctor, muchas gracias, hasta llorando se fue, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué? Por una terapia adecuada de analgesia. Entonces, chicos, pues no me hagan pasar vergüenza. Entonces, ustedes deben de saber terapia, deben saber antibióticos, deben saber analgesia, ¿de acuerdo? Entonces, como que yo les enseño a manejar con moto y después caramba, no, de frente me ponga a manejar un camión, no lo voy a manejar un camión, ¿no es cierto? Hay que aprender por paso, ¿ya? Entonces, en cirugía ya estamos manejando camión, entonces ya la moto la deben de dominar, ¿no es cierto? Bien, las infecciones de tejido blando, un grupo heterogéneo, el primer problema está en la nomenclatura, la mayoría de las infecciones de partes blandas son superficiales y responden bien al tratamiento. Existen infecciones graves en la que la supervivencia del paciente depende del diagnóstico precoz y del adecuado tratamiento médico y quirúrgico. Yo les enseñé, chicos, manejo de celulitis. Paciente que tiene una celulitis, ¿de acuerdo? Sigo. Bien, les decía que tiene una terminología confusa, no es fácil la definición. Y yo les decía en terapia, la celulitis bacteriana, estreptococo del grupo A y los estreptococos son los principales causantes. Tratamiento de una celulitis, penicilina, ¿no es cierto? Yo les decía que cuando vengan, y les dije yo en terapéutica, por favor, por amor de Dios, ¿no? Les decía yo, cuando vean una celulitis, no me envíen a cirugía, envíenlo ¿para dónde? Para medicina. ¿Por qué? Porque esto de acá no tiene que ver con medicina interna. ¿De acuerdo?
Entonces el médico internista ve eso de aquí y le va a dar penicilina, ¿no? 4 millones cada 4 horas, endovenoso, lo va a hospitalizar probablemente si es una señora. Realmente son señoras gorditas con las piernas todas rechonchas que hacen esto de acá. Entonces, por unos días hay que darle tratamiento, ¿no? Y reposo en pie, en alto. ¿De acuerdo? Esto lo debe de ver medicina. Si me lo envían a cirugía, yo por mi madre que le amputo la pierna, ¿no? Así que entonces salven de ustedes la pierna, la ponen a poner, no le entiendo, ¿de acuerdo? Bien. Las infecciones de partes blandas se pueden clasificar en infecciones no necrosantes y infecciones necrosantes. Generalmente se asocian las infecciones necrosantes con cuadros de mayor gravedad por su compromiso sistémico. Entonces, celulitis necrosantes y en estas partes, celulitis necrosantes y fascitis necrosantes. Siempre, primero, el término correcto es necrosante, pero tenemos la costumbre de llamarles necrotizante, ¿de acuerdo? El término correcto es necrosante. En fin, celulitis necrosante, infección que afecta a la piel y tejido celular subcutáneo respetando el compartimento facial. La fascia del músculo está respetada. En cambio, la fascitis necrosante, que es más grave, es infección necrosante que puede afectar todo el espesor cutáneo, afecta fundamentalmente la fascia muscular. Eso es un cuadro más grave. Les estoy contando eso de ahí, que cuando uno opera del apéndice está todo cerradito y empieza a haber una infección que empieza a correr por la vacía hacia el costadito. Eso de ahí tiene un mal aspecto, ¿de acuerdo? Hay que abrir. Factores predisponentes para desarrollar infección de partes blandas, diabetes mellitus, enfermedad vascular periférica, malnutrición, cáncer, inmunosupresión, obesidad, uso crónico de alcohol y drogas. Y causas principales de infección de partes blandas, ¿no? Resultando del manejo quirúrgico. Complicaciones de heridas quirúrgicas está en la cabeza. Es decir, los principales causantes de infecciones de partes blandas, casi el 30% de las infecciones de partes blandas en el hospital las provocaron los cirujanos cuando operamos. ¿De acuerdo? Cuando operamos bien y cuando operamos mal. ¿De acuerdo? Porque no van a decir que no, operaron mal, por eso se infectó. No, son cosas inherentes. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ese es igualito como que al que, ¿cómo se llama? Que baila y al que canta se le seca la garganta, al que corta se le infecta, ¿no? Al único que no se le infecta es al que no opera. Traumatismos penetrantes y perforantes, infecciones cutáneas, uso de drogas de aplicación parenteral, accesos anales y perianales, hernias estranguladas de causa desconocida. ¿De acuerdo? Infecciones necrosantes y fascitis necrosantes. Criterios para definir una fascitis necrosante: pérdida de adherencia del plano dérmico profundo y la fascia muscular. Es decir, el tejido celular puede estar pegado a la fascia muscular, pero ahí se despega. Y yo me dice, bueno, ¿cómo usted sabe que se despega? ¿Verdad? Que no en términos generales lo pongo porque está así la definición, casi no lo hacemos químicamente, porque para demostrar eso uno tiene que hacer un corte con anestesia local, abrir con una pinza, llegar hasta el plano, meter el dedo y levantarse. Es que se despega fácilmente, eso está por compromiso de la fascia, ¿de acuerdo? Eso es como que está pelando un chivo, ¿de acuerdo? ¿No? ¿No han visto cómo los cabritos lo pelan? Nunca. No, lo matan al cabrito, le hacen un piquetito, una patita, meten un tubito, soplan, toda la piel celular se despega de la parte muscular, entonces viene después lo corta y entonces por eso ustedes ven al cabrito en el mercado todo colado, todo despellejado, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Has puesto una cara, ¿no? Pero es así. Entonces más o menos el paciente con una fascitis necrosante se está despellejando, ¿de acuerdo? Ya no te gusta la cirugía, ¿no? Cirujana no vas a hacer. No. Bien. Ok. Entonces por eso se dice el test de la disección o del dedo, anestesia local. Nunca lo he hecho, pero sí clínicamente. Está la fascia de color grisáceo que se puede acompañar de trombosis de vasos superficiales, ausencia de sangrado durante la exploración quirúrgica, secreción maloliente y agua de lavado de carne. Cocinan o no cocinan ustedes. Cuando sacan la carne refrigerada, la carne está ahí en la bolsa, sale toda una sanguaza, ¿no? ¿De acuerdo? Agua de lavado de carne.
un poco de tratar este tema es la definición. En términos generales, las infecciones pueden ser clasificadas en necrosantes tipo 1 y tipo 2. Las infecciones tipo 1 predominan la infección polimicrobiana y las necrosantes tipo 2 producidas generalmente por microbianos. Ahí está facilito las cosas hasta ahí. Las infecciones necrosantes de tipo 1 predominan en gérmenes anaerobios y gram negativos. Por eso ponía Streptococcus, que es flora bacteriana de arriba de la boca, pero también Streptococcus, enterobacteriasas, enterococos, puede haber pseudomonas, puede haber bacterioles frágiles. Estas son las típicas infecciones asociadas a las cirugías abdominales, ¿no? Contaminadas, peritonitis o las infecciones contaminadas con materia fecal o en pacientes inmunocomprometidos. La bacteriana de Fournier, que lo vamos a ver luego, y las infecciones cérvico-faciales graves, que también se llaman Fournier. Ven este paciente, ¿no? Este paciente, bueno, estas manchas son de vitiligo, ¿de acuerdo? Sí. ¿Ya? Pero acá, ¿qué es lo que notan ustedes? Un incremento de edema escrotal, ¿de acuerdo? Si fuera de ello no notan mayor cosa, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, a la hora que empezamos aquí tienen la muchacha una vez bien. Entonces, cuando empezamos a cortar, miren cómo está esto. ¿No? Esto ya tiene color de examen de cirugía, ¿cierto? ¿Ya? Ya está feo esto, ¿no es cierto? ¿Ya? Y miren, ¿de acuerdo? ¿Ven? Y uno corta y sigue saliendo la cosa por aquí. Miren esto. ¿No? Esto es una gangrena. ¿De acuerdo? Miren, el acceso perianal, donde puede terminar. ¿De acuerdo? Si tienen suerte van a ver estas cosas, porque bueno, al menos en emergencias pueden llegar a estas cosas, ¿no? Y si es que tienen la oportunidad por ahí, piden permiso como una foto, ¿no? ¿De acuerdo? Claro. ¿Está viendo la clase así con los ojos cerrados? Como no estamos viendo entonces, miren lo que puede ser. Y puede haber infecciones necrosantes cervicales, también se llaman Fournier, ¿no? Pero es bien uno así, ¿de acuerdo? Arriba. Lo que les decía, miren, este empezó acá, se agarró acá, y miren, se está corriendo por acá. Y todo empezó acá, ¿de acuerdo? Entonces, no, ya aquí no estamos hablando de infecciones que hablábamos en medicina, celulitis, y lo maneja aquí, medicina interna. Estos chicos ya ligas mayores, ya es para los. ¿De acuerdo? No, pero ahora es en forma conjunta, ¿no? Y el cirujano lo que tiene que hacer es cortar. El internista tiene que tratar la sepsis, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero en términos generales, miren, este es un paciente postoperado del tramo abdominal, sale con colostomía y días después viene toda la infección. ¿De acuerdo? Una infección post-quirúrgica. ¿Sí? ¿Ya? Yo, por estado de residente, me decía, corta, y decía, ¿dónde miércoles más voy a cortar? Y yo decía, ¿cómo voy a cortar, no? Y decía, mira, China, decía, tú corta. Después, ya es problema del cirujano plástico. Si es que sobrevive, ya es problema del cirujano plástico. Ya no es tu problema. Entonces, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Porque cuando uno dice, y después cómo lo cierro, cuando uno dice eso, ya lo corta, ¿no es cierto? Pero cuando ustedes dicen yo lo corto, ya es problema del cirujano plástico, ya verá cómo resuelve sus problemas. ¿Entienden? Entonces, esto ya no es para medicina interna. ¿De acuerdo? Lo bueno de mi especialidad es que lo único que venimos acá los cirujanos hacemos y cortamos, ¿no es cierto? Pero en realidad quien le va a salvar la vida es el intensivista, ¿no? Pero el paciente y los familiares se acuerdan del cirujano, pero no se acuerdan del intensivista que le salvó la vida, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, esas infecciones necrosantes tipo 1, infecciones necrosantes tipo 2, y estaría predominando la presencia de las Staphylococcus pyogenes, el aureus, la pseudomonas aeruginosa. Les decía que las de tipo 2 son realmente monobacterianas, ¿no es cierto? En cambio, las anteriores son polimicrobianas.
¿Sí? Entonces aquí estamos. Y ejemplo tenemos la gangrena gaseosa. Se presentan complicando los traumatismos y una presencia de tejido desvitalizado, la cual condiciona la presencia de clostridiums. Son anaerobios, el 80% causado por Clostridium perfringens, otro 20% por otros tipos de Clostridiums. El periodo de incubación es corto, menos de 24 horas, casi siempre menos de 3 días. Edema local, progresión del tejido traumatizado, a diferencia de la fascitis que se disemina. Este está mal localizado. Taquicardia, contracción, toxicidad, pero con poca fiebre. El problema de hemos visto traumatismo. ¿De acuerdo? Un traumatismo en una pierna, en un brazo, ¿de acuerdo? El tejido queda desvitalizado, no hay heridas, nada, pero el tejido está desvitalizado, ¿no es cierto? Decía del síndrome de post-aplastamiento, el crash síndrome, ¿no? Entonces todo ese tejido está cruzado. Si es que viene un germen agresivo y se implanta en ese tejido desvitalizado, entonces, ¿qué resulta? De que vamos a tener un cuadro de gangrena. ¿Ustedes han visto alguna vez un paciente con enfisema subcutáneo? ¿No? Fractura costal, se rompe la costilla y de repente empiezan ustedes, agarran el tejido celular, empiezan a apretar y empiezan así como cuando tienen esos plastiquitos que tienen bolsitas así para embalar, ¿no? Sí, como los globitos. Con los globitos. ¿No? Como los globos. ¿No, Ingrid? ¿Cómo? ¿Te pones a hacer eso, no? No. Pero entonces cuando uno tiene así y uno presiona y siente que está rompiendo burbujitas dentro de esto, se llama enfisema subcutáneo. ¿De acuerdo? Yo recuerdo que estaba de interno, porque venía con pacientes con enfisema subcutáneo y me tenían fecha por eso. Y agarraba una aguja de 18, ¿no? Y tenía que estar pinche para ir desinflando el enfisema, ¿no? De acuerdo, pensé que estaba haciendo acupuntura, ¿no? Entonces, cuando uno encuentra un germen de clostridio, una gangrena, uno presiona y siente. Paciente tóxico, fiebre. Lo peor de todo es que el paciente está despierto y consciente. O sea, el paciente está viendo cómo el germen se lo está llevando. ¿De acuerdo? Crueles, ¿no? El tratamiento para los clostridium es mal, responden a las penicilinas todavía, ¿no? Penicilina G sódica, 24 millones al día, en 4-6 dosis, clindamicina, 600 miligramos cada 6 horas, 2.4 gramos al día, ¿de acuerdo? Por ahí yo veo de que hoy en día, por alguna razón, se deja clindamicina cada 8 horas, no, la dosis correcta es 600 miligramos cada 6 horas, cuando es vía parenteral, cuando es vía oral, vienen en cápsulas de 300 miligramos, se utiliza 300 miligramos cada 8 horas, ¿de acuerdo? Bien. Como alternativa a la penicilina se puede utilizar transgénicol y metronidazol asociado a IPN o daxomicina. Tejido paciente, como decía, mórbida, infección en el pie derecho, y aquí ya empiezan ustedes a ver esto de acá. Igual, esta paciente sufrió un traumatismo de la mano, días después empieza a aparecer esto de acá, fascitis necrosante. Les conté, no sé si les conté de esa señora que llegó con una herida en el pulgar, ¿no? Llegó con una herida en el pulgar, no es el mayor caso, ¿no? 4 días después llega la emergencia. Doctor, hace 4 días me hice una herida y yo me dije, hace 4 días ya no es una emergencia, como esa cantaleta, ¿no es cierto? Estaban los alumnos, le digo, pero uno nunca debe de dar una opinión hasta no ver. A la hora que saco yo la gasa, chample. El dedo estaba así, negro, hinchado, horrible. Y yo veía la herida y la herida era una herida cortante en el pulgar. Y yo decía, ¿qué está pasando acá? ¿Me entiendes, no? Y yo digo, tiene feo color, ¿no? Entonces, no, que ahorita el traumatólogo. El traumatólogo lo vio, también igualito, le pareció, dudó, dijo, ya doctor, yo me hago cargo, se queda hospitalizado. Lo hospitalizó, le puso antibiótico. 5, 6, 7 días después llego yo, pregunto por la paciente y ya le habían ampuntado el dedo. Y todo empezó
así en la emergencia, porque yo me pongo a pensar, a la larga, yo digo de esto, ¿no es cierto? Mientras más la gente se saque la mugre, se saque la chochoca, se enferme, cosas así, mejor diríamos, ¿no es cierto? Dicen, nosotros nos parecemos a los militares, a los abogados, a los policías en una cosa. Decía en la mañana, ¿no? ¿Dónde decían que no parecemos? En que mientras menos nos necesiten es mejor. ¿Sí o no? ¿Ah? Mientras menos tengas que visitar a un médico, mientras más lejos estés de la policía, mientras más lejos estés del abogado, mejor, ¿no es cierto? Y en los países pues, deberíamos ser como Costa Rica, que no tiene ejército, ¿me entienden, no? Entonces, mientras menos nos necesitemos ser mejor. Entonces, a la larga, nosotros vivimos, yo vivo donde me dicen, doctor, ¿usted no practica, usted qué aburrido, no practica ningún deporte así de aventura, cosas así? Digo, no, ¿qué cosa hace? No, yo atiendo a los que sacan la chochoca haciendo estupideces, pues, ¿no? ¿De acuerdo? ¿No? A la larga, eso sí. Entonces, esto es una gangrena. Hay que abrir, hay que dar tratamiento antibiótico. ¿Ven? Este paciente sufrió un traumatismo del muslo. Días después, miren cómo está así. ¿De acuerdo? Este paciente, con una herida así, se está jugando la vida. Fácilmente se le puede llevar. Y si es que no controlamos la infección bien, tenemos que llevar al traumatólogo. ¿Y qué es lo que tiene que hacer con una herida así? Una amputación no sirve, chicos. Tiene que desarticularse el paciente. ¿De acuerdo? Sí, son los procesos de desarticular. O sea, el colegio tiene que tener una amputación de músculo y desarticular al paciente. Una cosa es amputar un músculo y otra cosa es ir hasta la cadera, coger la cabeza y sacar todo, ¿no? No son cosas, no hay punto de comparación, ¿de acuerdo? Entonces, este pie con gangrena, es una gangrena postraumática, todo empezó así igualito, de los dedos, ¿de acuerdo? Entonces, nunca hay que subestimar estas lesiones. ¿Alguna palabra sobre peritonitis? Repito, me quedan unos minutos, chicos. La peritonitis el peritoneo es una situación que ustedes no han visto mucho, no le dan mucha importancia a cuando yo hago anatomía, pero el peritoneo, hay dos tipos de peritoneos, el parietal y el visceral. El parietal es ese que recorre la pared interior del abdomen y el visceral la que recorre las vísceras. La superficie total del peritoneo es comparable con la superficie de la piel, ¿de acuerdo? Del paciente. Tiene una función, por supuesto, tiene una función de fijar órganos y sistemas y cosas así, pero la inflamación del peritoneo se llama peritonitis, ¿no? Hay un líquido que recubre aquí. Nos da la impresión de que la cavidad peritoneal fuese como si fuese un cajón, pero no es un cajón, no es un baúl la cavidad peritoneal, ¿de acuerdo? El líquido peritoneal, un volumen de 50 mililitros, ahí tienen más o menos la composición. Hay una circulación en el peritoneo. En la superficie del diafragma hay poros de diferentes tamaños y por ahí circula el líquido peritoneal. Recuerden, chicos, que el sistema linfático, si no se acuerdan, nadie se acuerda de ustedes de esas cosas, ¿no? El sistema de Piquet, el conducto torácico, ¿no se acuerdan? Ya no se acuerdan, ¿ven? ¿No? ¿En dónde termina el conducto torácico? ¿Cómo se acuerdan? El ángulo yugulo-subclavio, ¿de qué lado? ¿Derecho o izquierdo? Trivia. Izquierdo. ¿No es cierto? Por eso las células cancerosas del cáncer del estómago pueden terminar haciendo un tumor en el lado izquierdo, cervical, ¿no es cierto? Entonces hay una circulación, ¿de acuerdo? Repito, ¿no? ¿Ah? Bien. Entonces hay una circulación hacia arriba, ¿de acuerdo? El peritoneo tiene espacios, ¿no? Entonces tenemos los espacios subdiafragmáticos, los parietocóricos derecho e izquierdo, el fondo de saco de Douglas, etcétera, tiene espacio. Les decía que no es un cajón, la cavidad peritoneal se parece
más a un mueble con diversos cajones, compartimentos, ¿de acuerdo? Y entonces cuando hay una infección en un lado no se disemina por todos lados, sino que se quedan confinados a un compartimento, ¿de acuerdo? La peritonitis básicamente es la inflamación del peritoneo, generalmente por algún agente irritante o extraño a la calidad peritoneal, que puede ser sangre, contenido intestinal, ácido gástrico, orina, bilis, líquido pancreático, germes, lo que sea. Y esta peritonitis puede ser localizada en una zona o puede ser generalizada. ¿De acuerdo? ¿Sí? Dependiendo de las causas. Uno abre y encuentra pus dentro de la cavidad. Acá tienen ustedes los intestinos nadando en pus. ¿De acuerdo? Miren el color de esto de acá y miren el color de estos intestinos. ¿No? Horrible. ¿De acuerdo? Todo esto son peritonitis. ¿De acuerdo? Peritonitis. Las asas intestinales están mineralizadas, ¿no? Horrible. Peritonitis. Acá tienen una vesícula totalmente destrozada. Aquí tienen la vesícula, todo eso de ahí puede producir peritonitis. Señales de peligro. Historia clínica relata antecedentes de examen físico, examen experimental, diagnóstico. Ya les decía chicos, sobre todo a lo de la práctica de los diagnósticos, historia clínica. La historia clínica es horrible cómo están hechas las historias clínicas, ¿no? ¿Sí o no? Mal hechas, ¿de acuerdo? Yo diría el 80% de las historias clínicas que cogemos están mal hechas. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, los diferentes signos peritoneales, se los dejo allí, los dejo por facilidad, diciendo ahí, generalmente no les preguntan cosas en el examen, ¿de acuerdo? Pero no está descartado, pero puede ser, ¿de acuerdo? Hay un montón, ¿no? Qué horrible, ¿no? En términos de la peritonitis pueden ser sépticas o asépticas. Si es que se perfora la vejiga, se derrama la orina, generalmente la orina es estéril, ¿de acuerdo? Si es que se perfora el estómago, lo que se chorrea allí es ácido del estómago, generalmente es estéril, ¿de acuerdo? Entonces, esas peritonitis en teoría son esteriles, pero a medida que van transcurriendo las horas se pueden ir infectando, ¿de acuerdo? Si es que yo tengo una perforación gástrica péctica por una úlcera péctica o duodenal y entro rapidito, ¿de acuerdo? Logro ver el hueco, lo tapo, lo parcho, todo salvo. Esa herida en términos generales en clasificación es una herida limpia contaminada. ¿De acuerdo? En cambio, si es que se me perfora el colon, lo que sale no es ácido, sino que sale es caca. Entonces ahí sí ya esa de allí es una... ¿De acuerdo? Entonces para que ustedes vean es una peritonitis. Cuando vean colon, van a ver lo que es una peritonitis. Un pinche 3 o un 4, porque es una peritonitis turbulenta, a diferencia de una peritonitis fecal. ¿De acuerdo? Las peritonitis primarias son un cuadro raro que se asocian generalmente a enfermedades renales o pacientes con ascitis, como pueden ser los cirróticos. ¿De acuerdo? O sea, es decir, esa ascitis se infecta y produce una peritonitis primaria. Y ahora, métanse esto en la cabeza porque sí les voy a realizar un examen. Las peritonitis primarias son de manejo médico, ¿ya? Y hay médicos que no han escuchado la clase del doctor Kiribati, entonces hacen microconsultas cirugía. Y de repente encuentran ustedes a un cirujano por ahí con ganas de hacer algo y no pasar la noche sin hacer nada, de repente se le ocurre meter a la sala de operaciones y la termina excretando, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces simplemente la peritonitis primaria no se opera, ¿de acuerdo? Ahí está bien claro, no se opera, peritonitis primaria. El tratamiento es médico. Memorícense esto porque sí, es fácil de memorizar, ¿de acuerdo? Las peritonitis secundarias es la mayoría de peritonitis, ¿de acuerdo? Y de este 80%, entre el 10 y el 20% son secundarias después de cirugía. Yo les decía que una causa de peritonitis somos los cirujanos, ¿no es cierto? Entonces, 80% de esto de acá, 10 a 20% es después de la cirugía, como complicación. Estas son las peritonitis que vienen de la apendicitis, ¿de acuerdo? La gran mayoría de esas.
Estas sí no son de manejo médico, estas son de manejo quirúrgico. ¿De acuerdo? O sea, el tratamiento es quirúrgico. ¿De acuerdo? Generalmente son polimicrobianas. En cambio, las primarias son por un germen. ¿De acuerdo? Las primarias son por un germen. Las secundarias son polimicrobianas, gram negativos y anaerobios. El tratamiento, chicos, acá vienen ampicilina, sulbactam. Esto se lo estoy poniendo como lo he hablado de la guía. Esto lo utilizo en la clínica porque hay, en el seguro no tenemos este tratamiento. Utilizamos ceftriaxona, gentamicina o con clindamicina o metronidazol. ¿De acuerdo? Bien, y hay una peritonitis terciaria. Las peritonitis terciarias son peritonitis que son secundarias al inicio, pero que no responden por algún motivo de condiciones propias del paciente, no evolucionan bien, evolucionan en forma torpe. ¿De acuerdo? O sea, no se logran curar. Y entonces sigue y sigue y sigue ahí, ya se convierten en peritonitis terciarias. En estas, de repente, puede valer la pena hacer cultivos para ver qué germen está implicado, pero en términos generales se le da tratamiento imipenem, ¿de acuerdo? Tanto en adultos como en niños. ¿De acuerdo? Es todo un capítulo, creo que ya han visto ustedes, chicos, con el doctor Tineo. ¿Sí han hecho cosas con el doctor Tineo de trauma? Sí. Sí, ¿no es cierto? Ven esos grandes traumas que dejan el abdomen abierto, con todo eso de ahí pueden evolucionar a peritonitis de tipo terciario. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿La qué? ¿La terciaria? A ver, chicos, un ratito, no escucho. ¿Cuál? Las de trauma. Es que en términos generales no simplemente son peritonitis. Las peritonitis secundarias son debidas a cirugía, pero también son debidas a peritonitis producida por apendicitis, digamos, ¿no? Pero también son por perforación. Se puede también recibir las heridas por arma de fuego, generalmente hay que meter las operaciones porque perforan un montón de cosas. Entonces esas también contaminan feo la cavidad, ¿de acuerdo? Entonces, si que tiene un montón de perforaciones, sobre todo en los viejitos, y de repente la técnica adecuada, la técnica quirúrgica no es adecuada, no drena, no lava, etcétera, ¿no? Entonces puede evolucionar mal, ¿de acuerdo? Yo hablaba en la mañana, en términos generales, ¿se puede operar peritonitis por laparoscopía? Sí, sí se puede. La medida del texto dice que sí, ¿de acuerdo? Pero el doctor Lecata no le gusta, no le gusta. ¿Por qué? Porque a mí me gusta lavar la cavidad con las manos, ¿de acuerdo? En cambio, por la laparoscopía, otros dicen, no, hay que hacerlo por la laparoscopía porque así evitamos una incisión y que se infecte, ¿de acuerdo? Pero yo les decía a los chicos, es igualito, cuando ustedes quieren lavar su ropa y está todo el cuello perjudido, ¿con qué? ¿La lavadora lo saca? No, ¿cómo tiene que ser? A mano, ¿no es cierto? Igualito el doctor Lecata abre y está... Lava, doctor, ¿hasta dónde va a seguir lavando? Hasta que el agua que sale te la puedas tomar, le digo yo. ¿De acuerdo? Limpio. En cambio, por la laparoscopía no se puede hacer eso. ¿De acuerdo? La peritonitis terciaria es un problema. Me pregunta si es de manejo quirúrgico. En términos generales, mientras más cirugía le hagan a una peritonitis terciaria, el pronóstico es peor. Eso no quiere decir que no se haga, sino que es un paciente que tiene una enfermedad así. Entonces, yo en el fondo de mi corazón no quiero operarlo. ¿Por qué? Porque si yo tengo la necesidad de operarlo, sé que cada vez su pronóstico va a ser peor. ¿De acuerdo?